Todopoderoso. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, te presentamos nuestra hermana Laura, Señor. Tú la escogiste a ella, Señor Jesucristo, para hablarnos en esta hora. Tú ya la ungiste, Señor Jesús, y hablaste a ella. Ahora, Señor, habla en nuestras vidas, habla a cada uno de nosotros, habla a los amigos, Señor Jesús, a los jóvenes, a todos los que vemos en este lugar, Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Háblanos, Señor Jesús, conforme a nuestra necesidad, Señor Jesús, y conforme sea tu voluntad, mi Dios, en esta noche. Aleluya. Amén, gloria al Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios, qué bueno que estamos reunidos juntos y en armonía para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leer, por favor. Hemos estado con un lema muy bonito para este año de parte del Ministerio de Dorcas y es mujer, ¿cierto? Mujer siempre fiel. Y nuestra base bíblica, Proverbios 31, vamos a leer el versículo 29 el día de hoy. Vamos a recordar cómo fue la mujer en la historia, ¿sí? Y cómo esa mujer virtuosa se ve reflejada en los tiempos de hoy. Vamos a leer todas juntas en Proverbio, todos juntos. Proverbios 31, 29 y dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Vamos a decirlo más fuerte pensando en lo que estamos leyendo. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, y qué bendición esa invitación, con mucho temor, pero el Señor siempre es dándonos a todos una gracia inmerecida. Amén. Le servimos por gracia y misericordia. Y qué bueno que usted haya podido tomar el tiempo de tantos quehaceres durante el día que usted hoy esté acá. Qué bendición que usted haya podido venir a este lugar a escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Amén. Todos nos sentimos bendecidos porque Dios está al lado de nosotros y está con nosotros en todo momento. Amén. El lema o el tema para el día de hoy es viviendo por principios y no por emociones. Amén. Viviendo por principios y no por emociones. Y en ese versículo 29, la descripción de la mujer virtuosa en Proverbios 31 es uno de los pasajes más conocidos en la Escritura, ¿cierto? Que lo escuchamos mucho, inclusive es uno de los primeros versículos que nos aprendemos o de las porciones bíblicas que escuchamos mucho cuando empezamos el Evangelio. Desde chiquita, desde mis 11 años he escuchado mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Es aquella que sobrepasa a todas esas perlas preciosas. Entonces, cuando nosotros nos vamos, me sentí inquieta al saber quién escribió este pasaje, en quién se fijó para escribir a una mujer tan detallada, a la cual el Señor nos hace el llamado a que debemos seguir siendo como mujeres. Y me llamó la atención de que fue específicamente sobre una mujer que cumplía todas esas características. Fue escrito por un rey quien aprendió esta sabiduría y fue de su madre. Entonces, cuando nosotros notamos las especificaciones y las características de este pasaje, nosotros decimos quizás como mujeres, uy, ¿cómo vamos a hacer nosotras para llegar a ser esa mujer que Dios pide en Proverbios 31? ¿Quién la hallará? Quizás alguna vez nos hemos preguntado, nosotros somos esa mujer, yo soy aquella mujer que describe en Proverbios 31. Y yo creo que quizás no vamos a ser perfectas, pero sí Dios perfecciona su obra. Él perfecciona su obra, porque el deseo de nuestro corazón como mujeres es ser siempre fiel, o como cristianos o los varones es ser siempre fiel.
es ser aquella persona que cumple con esos principios y valores cristianos para continuar la vida cristiana. Amén. Siempre, todos los días, en todo momento estamos pensando cómo agradar a Dios o no, cómo seguir en su camino. Igualmente Dios está redarguyéndonos y diciéndonos, cuidado, por ahí no es, cuidado lo que piensas, cuidado lo que hablas, cuidado lo que escuchas. Y por eso un tema tan interesante el día de hoy, viviendo por principios. Y viviendo por principios nos podemos definir en muchos conceptos y no por emociones, pero hagámonos una pregunta el día de hoy es, ¿las emociones cómo se reflejan en la humanidad? ¿Cómo la humanidad contextualiza o cómo define las emociones? ¿Cómo la sociedad define las emociones? ¿Qué pasa con la mujer en la historia? ¿Cómo los principios deben ser los fundamentos? Los principios que describe la Biblia, cómo deben ser los fundamentos para nosotros para seguir la vida cristiana y vivir por principio y no por emociones. Entonces todos los seres humanos por esencia somos seres emocionales, amén. Nos sentimos, percibimos, leemos y todo lo que nosotros adquirimos a través de nuestros sentidos, eso mismo está reflejado en nuestro corazón, en nuestra mente, inmediatamente lo hacemos. Entonces la sociedad y muchos escritores, uno de ellos, Daniel Goleman, en 1995, nombra 5 competencias principales sobre la inteligencia emocional, sobre el control y el manejo de esas emociones, porque vio una necesidad en que los seres humanos sí son emocionales, viven sus emociones y son en el momento, pero ¿qué tanto tienen el control y el manejo para esas emociones? Entonces él empieza a hacer toda una investigación y ¿qué hace él? Define aproximadamente 4 o 5 conceptos importantes, lo define la sociedad en este caso, para manejar las emociones. Entonces, ¿a qué podemos nosotros apuntar? Que la sociedad ve la necesidad del ser humano y que saca conceptos y teorías, más nosotros, a pesar de que tengamos conocimiento y que nos podamos nosotros de pronto apropiar de esos aprendizajes que la sociedad o que las teorías o que la ciencia maneja y nos da a nosotros a entender de cómo manejar nuestras emociones, también hay una palabra, hay unos conceptos bíblicos que nos dicen que por la influencia del Espíritu Santo es la mejor opción para nosotros manejar nuestras emociones. Amén. La influencia del Espíritu Santo sobrepasa todo lo que nosotros necesitamos manejar como seres humanos. Las emociones son momentáneas. Cuando usted le dan un regalo, usted se sorprende, ¿cierto? Siente felicidad, pero ya al otro día dice, me sorprendí, listo, fue momentáneo. Fue una acción o fue una reacción a una situación. Cuando usted se siente feliz por algo, usted se puede sentir feliz porque le dieron un premio o porque fue el mejor empleado del mes. ¿Usted cuál es su reacción? ¡Uy, qué bien! Fui el mejor empleado del mes, pero tan solo queda en la reacción. Fue algo instantáneo, algo momentáneo, ¿sí? Pero cuando entonces nosotros tenemos una situación que quizá nos pueda angustiar, que nos pueda afligir, que nos pueda denotar a nosotros tristeza, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Sí? Quizás lloramos, nos sentimos afligidos y está bien vivir el dolor cuando nos sentimos tristes, excelentes. Excelente vivir nuestras emociones porque Dios entiende que nosotros somos emocionales, así como pasó con Elías cuando estuvo en la cueva. Dios entendió de que Elías estaba pasando por su proceso. Dios entiende cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos afligidos. Dios entiende quién más que Dios cuando nos sentimos gozosos, contentos. Quién más que Dios cuando nos sentimos quizás atribulados, ¿sí? Pero el Dios Todopoderoso
a pesar de que nos permitió a nosotros vivir estas emociones, nos manda la influencia del Espíritu Santo para que nosotros tengamos la sabiduría y el control para poder manejar las emociones. Amén. Entonces, Daniel Goleman demostró toda una teoría para que nosotros pudiéramos ser gestores de nuestras emociones. Eso es lo que presenta la sociedad, y que tuviéramos el manejo y el control de todo. Entonces, el sentir, el ser, el pensar y el hacer se convierte hoy en una lupa constante de cómo nosotros afrontamos una vida diaria ante la sociedad. Eso fue plasmado por personas que quizás estudiaron, ¿sí? Pero no hay nada como la sabiduría de Dios que adquirimos a través de la palabra, amén. Porque la palabra es viva y eficaz. Describe tal y cómo nosotros debemos manejar nuestras emociones, nuestra conducta, cómo nosotros debemos vivir durante todo el día, cómo debemos gestar nosotros ese tipo de emociones: feliz, contento, sorpresa, tristes, enojados. En la palabra de Dios tenemos estos fundamentos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, una mujer o varón con principios cristianos se caracteriza con tener convicciones muy profundas. Amén, estamos de acuerdo con el concepto, amén, ¿cierto? Que no cede ante quizás la presión del mundo o ante la sociedad. No hay nada de la sociedad que mueva al cristiano para estar convencido de que está en la verdad, en el fundamento que es Cristo. Cristo es la roca y ahí debemos estar nosotros firmes. Amén. Entonces, en la historia también vemos que la mujer fue quizás degradada desde los inicios, fue degradada de una manera en donde ella no podía expresar sus emociones. Sin embargo, también debía vivir bajo esos parámetros y principios, según lo que la sociedad le dijera a la mujer, según lo que el hombre dictaba para la mujer. En la historia vemos que los romanos, la mujer era el placer. Para los griegos solo era para tener hijos. Para los hebreos solo le creían a la mujer, eran más considerados, diría yo, en esa época antigua, si tenían 2 o 3 testigos cuando quizás se sentía ultrajada y violada por sus derechos como mujer. En la época victoriana, la mujer no podía expresar su deseo de trabajar. Y resulta que las mujeres como tal trabajaban, pero en las peores condiciones, igual que los niños. Las mujeres solían tener trabajos muy mal remunerados, no se les contrataba porque valía, sino porque hacía pagarles menos que a los hombres, porque la mujer siempre estaba por debajo de ese estatus que tenía el hombre. La mujer fue tomando la posición como cabeza del hogar en el tiempo en que los hombres tuvieron que salir a las guerras, y las mujeres se hicieron a cargo sobre la sociedad por ese motivo. Se hicieron a cargo de ser la cabeza del hogar. Entonces trabajaban, eran pendientes de los niños y también tenían que hacerse cargo de los quehaceres como amas de casa. En las guerras muchos hombres, los países involucrados, fueron convocados a las Fuerzas Armadas y se vieron obligados entonces a dejar que sus trabajos tirados. Entonces no había en el hogar esa cabeza que se requería o como se describe en la palabra de Dios. Pero actualmente todo ha cambiado, porque resulta que en cada generación, en cada época de la historia, siempre Dios vio en misericordia a la mujer. Dios siempre tuvo, todo esto es planificado y lo permitió Dios para que pudiéramos hoy entender el valor de la mujer, para que pudiéramos entender de que la mujer puede tener sus emociones, pero debe tener sus emociones bajo control y bajo la influencia del Espíritu Santo. Actualmente las estadísticas reflejan
que la mujer es la mayor influencia femenina en las jornadas académicas, que da grandes resultados a mujeres profesionales. Ya no se tiene una clasificación para estudiar lo deseado como lo era antes, sino que la mujer fue rompiendo un montón de paradigmas en donde ahora la mujer puede trabajar, estar con sus hijos y también hacer los quehaceres. Entonces, la mujer fue ocupando un rol en la sociedad que ha modificado ese rol familiar, pero según la palabra de Dios no podemos dejar de ser, aunque la sociedad dice la mujer puede trabajar, la mujer puede entonces no solamente trabajar, sino también ser profesionales y tener el derecho de muchas cosas que antes no tenía. La mujer debe vivir con los principios y fundamentos cristianos, según la palabra de Dios. Entonces la mujer no se puede desligar de la sujeción. La mujer no se puede desligar como la gran influencia en el hogar y respetar la cabeza que es el varón. Amén. Aunque la mujer era excluida en los derechos como el voto, así quizás ha sido también símbolo sexual, donde no podían acceder al valor que hoy tiene. La mujer siempre es y será irreemplazable en ser sujeta. Influencia en el hogar porque es la que promueve la armonía y el desempeño en el marco adecuado familiar, según la palabra de Dios. Entonces, en la historia la mujer adquiere sus derechos, pero el nivel de su estado emocional debe ser equilibrado según con lo que le describimos o lo que vemos nosotros en Proverbios 31. Amén. Es aquella esposa, mujer que nombra en Proverbios 31, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasa todas ellas. Pero ¿por qué la mujer debe tener un equilibrio en sus emociones y en sus principios? Aunque la mujer ya tiene la libertad de expresar sus emociones, de decir yo opino eso. Asimismo, nosotros como mujeres, asimismo la mujer debe estar sujeta a esos valores cristianos que lo vamos a ver. Entonces, la sociedad nos brinda unos principios, pero la palabra de Dios nos afirma cómo proceder como mujeres. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios las mujeres? Y qué bueno tener el conocimiento, ¿cierto?, de muchas teorías que sacan a nivel secular, que nos ayudan a nivel cognitivo a ser mejores mujeres. Pero no podemos desligarnos en ningún momento de esos conceptos que la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios, ahora sí con fundamentos, 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que está en vosotros el que tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hoy entonces debemos seguir creando conciencia y poner en balanza en qué posición están nuestros principios cristianos y en qué posición están nuestras emociones, tanto varón como hembra, como nosotros estamos en ese momento, en qué estado estamos, qué tanto están nuestras emociones y qué tanto están nuestros principios, lo cual según la palabra de Dios debemos estar equilibrados. Si nuestras emociones y nuestros principios intervienen en nuestra vida y están equilibrados, entonces nosotros nos podemos ir a Proverbios 21:2, donde dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En todo momento entonces nosotros debemos ser autocalificados para saber en qué nivel y en qué potencia están nuestros principios cristianos. Nosotros hablamos de principios cristianos y hablamos de un sinnúmero de características que nos hacen ser hijos de Dios, de que cómo es nuestra integridad, nuestra santidad, nuestra hermandad, qué tanto nosotros estamos manejando nuestra oración hacia Dios, la adoración, la exaltación a Él.
Entonces, la mujer con principios, ¿qué es una mujer con principios o qué es un varón con principios? ¿Quién puede decir en esta noche qué es un varón o qué es una mujer con principios? Amén. Entonces, una mujer con principios, amén, gloria al Señor. Una mujer con principios, gloria a Dios, es una mujer que cuida su cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, una mujer con principios, ¿cómo también lo podemos definir? Amén. Entonces, una mujer con principios es una mujer guiada y orientada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la mujer con principios, manejemos hoy tres características y es la mujer con principios habla con Dios. Amén. La mujer con principios está en una comunicación directa con Dios. Me sentía muy gozosa el sábado de escuchar la palabra de Dios, porque fue tan profunda, de tal forma de que conmueve el corazón y llegó y traspasó un pensamiento que tenía, y es que cómo nosotros podemos ver y sentir como Dios. ¿Qué es lo que me permite a mí estar cerca de Dios? Y definitivamente es la oración. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos sentirnos movidos a hablar con Dios cuando hablando con Dios, cuando usted conoce una persona o se comunica tanto con una persona, usted empieza a conocerla y más le interesa saber de esa persona? Usted se siente inquieto por esa persona, más quiere comunicarse, hasta quizá las personas que empiezan a conocerse y están en proyectos de tener un noviazgo, empiezan a conocer sus intereses, a intercambiar pensamientos, a intercambiar reflexiones, a intercambiar una serie de características que se sienten los dos tan interesados que ¿qué es lo que hacen? Empiezan entonces un proyecto de noviazgo para ver si la posibilidad de un futuro de estar juntos para toda la vida, ¿cierto que sí? Entonces es ese interés que yo también debo tener con mi Señor, con el Dios Todopoderoso. ¿Qué nivel de interés tengo yo para hablar con Dios todos los días? Ana era una hebrea devota que practicaba irregularmente la oración y el ayuno. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar porque ella tenía una petición y quería tener un hijo. Con todas las fuerzas de su corazón se comunicaba con Dios. No le importaba quizás sus expresiones, no le importaba quizás ella cómo se humillaba. Yo me imagino que ella mantenía en el altar en ese entonces, o mantenía en el templo, y se desahogaba con el Señor y pedía con tanto ímpetu ese deseo. Entonces ella fue una mujer con principios, porque fue convencida de que había alguien que le iba a dar la respuesta, y ese era Dios. ¿Sí? Entonces la mujer con principios habla con Dios y se siente segura. Amén. Se siente segura de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que soy. Ahí ella estaba triste. Mira su emoción. La emoción de Ana era que estaba compungida, estaba triste. Ella tenía una emoción, pero dice: mira lo triste que soy, pero date cuenta de lo mucho que sufro, pero no te olvides de mí. Fue una mujer que sobrepasó ese principio, pero ¿qué hizo? Descargarse en Dios a pesar de su emoción, de su tristeza, de su angustia. Ella con amargura del alma lloró a Jehová, lloró abundantemente. Ana no pudo haberse llenado quizás de enojo, o no pudo haberse llenado quizás de
de insensibilidad, o más bien ella buscó a los brazos de Dios, buscó el refugio de Dios para poder tener su respuesta. Amén. Entonces Ana tenía esa convicción de que había un Dios que responde. Y ese es un principio como cristianos. Tener la confianza del Dios que tenemos. Tener la confianza que cada vez que yo me dirijo a Dios, ese Dios todopoderoso me va a responder. No sé en qué tiempo, pero cuando tengo la convicción, en cualquier momento, esa situación que tanto anhelo va a ser respondida. Por eso, gloria al Señor que tenemos a nuestro Dios, porque cada vez que le conocemos, lo vemos más grande. Y como lo vemos más grande, más queremos saber de Él. Y más de ese principio se fortalece en nosotras mujeres. Cuando conocemos de Dios, cuando nuestra intimidad está totalmente vinculada con esa comunicación con Dios en las mañanas. Señor, eres tan lindo, eres tan maravilloso. Yo tengo esta aflicción, pero usted resulta que no empieza usted a interceder por esa aflicción, sino que cuando usted conoce más a Dios, usted solamente quiere adorarle y glorificarle. Usted está en una sintonía con Dios que usted dice, ay, que de aquí nadie me mueva, porque es que estoy adorando al Dios todopoderoso, al que me creó, al que me hizo como soy, al que me dio valor como mujer, al que me ha rescatado del hoyo, de lo más profundo, de lo vil y menospreciado. Cuando hay ese valor, cuando hay esa compenetración con Dios, usted empieza a ver cosas que nadie puede ver, porque el Espíritu de Dios guía toda verdad. Y como usted está en comunicación con Dios, entonces el Espíritu de Dios está en su corazón. Entonces, qué bueno es que la mujer con principios hable con Dios. El hombre con principios hable con Dios. Él es el único que puede entender sus emociones. Él es el único que puede entender si usted no quiere venir a la iglesia. Porque hay momentos en que usted no quiere venir a la iglesia, pero usted dice, no, contra todo mejor voy, ¿cierto? Y por eso usted hoy está aquí. Sí, porque usted sabe que Dios es el que te llamó a ti, no el hombre, no el pastor, no un hermano, no el que te evangelizó, no, Dios. Como entendemos literalmente ese llamado de Dios, usted dice, no, yo tengo que ir. Así mi cuerpo no quiera o no, porque entonces todo lo que somos debe ser sujetado bajo el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. La mujer con principios lee y cree en la palabra. Amén. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. En Proverbios 14:1. Entonces la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Lo que entonces para nosotros debe ser un principio. Como mujeres, ¿cómo estamos edificando nuestro hogar? Lo que sigue es que nosotros, cuando tememos a Dios, cuando está el temor de Dios y cuando estamos en comunicación con Dios, nosotros sabemos proceder ante cualquier situación familiar. Las mujeres amas de casa, levanten las manos. Todas somos amas de casa. Las que tienen sus hijos, las que sirven a su esposo, ¿cierto? Todas nosotras hacemos o cumplimos un papel muy importante como hijas, como madres, como esposas, como abuelas, pero somos importantes en esta historia de Dios. Lo cual nosotros, ¿qué tanto nosotros estamos creyendo en la palabra de Dios? ¿Qué tanto ese principio y fundamento de la palabra de Dios está en nuestro corazón? Que cada vez llega la situación difícil, que mi hijo no quiere venir a la iglesia, que mi hijo se alejó de los caminos, o que quizás mi madre no quiere escuchar de Dios, o que quizás una situación tan ajena a sus conocimientos o a sus fuerzas, de cómo se está comportando quizás mi esposo, de cómo se está comportando quizás algún primo, algún tío, ¿cierto? Solamente Dios conoce todas las situaciones, ¿sí? Y como Dios es el que conoce todas las situaciones, que tanto la palabra está en nuestra vida para que nosotros por medio de la palabra podamos nosotros enfrentar esas situaciones.
¿Sí? Cuando nosotros estamos blindados de la palabra de Dios, entonces llega algo que es la sabiduría de parte de nuestro Dios y nos ayuda a caminar y a andar y a pensar y a hablar y a actuar con respecto a esa situación. Amén. Entonces, mujeres, sujetados a vuestros maridos como conviene el Señor, como dice el Señor en Colosenses 3:18. Otro principio para nosotras y para todos. Recordemos que quien está triste, haga oración, y quien está alegre, cante alabanzas. Amén. Entonces, por medio de la palabra de Dios, notemos que tenemos los principios y las bases que nosotros debemos tener en todo momento en nuestro corazón. La ira, la emoción de la ira. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces hacer de que ese principio como mujeres o como hombres nosotros podamos controlar la ira? Dice en Salmos 37:8-20, desecha la ira y el enojo y no te alteres, que eso empeora las cosas, dice otra versión. Se los voy a volver a decir. Desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeora las cosas. Así que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, mujeres prudentes, somos aquellas que se describen en Proverbios 31, y qué bueno que todos los días nos preguntemos eso. Somos aquellas mujeres virtuosas. Yo en algún momento de mi vida, aunque yo era quizás una chica que mi mamá me fundamentó en la palabra de Dios, me quise alejar. Sí, porque llegan momentos en nuestra vida en que cuando nos falta oración, nos alejamos. Cuando nosotros nos falta la comunicación con una persona, ¿qué pasa? Nos alejamos. Y en algún momento pensé que yo quizás iba a estar alejada, pero resulta que hubo una mamá que me fundamentó la palabra y estuvo orando por mí en todo momento. Y eso, el fundamento de la oración, recordaba cómo ella a las 3 de la mañana todos los días, o sea, no había día que no faltara en toda mi niñez, adolescencia y juventud, cómo una mamá oraba por mí, ese fundamento de la oración. Cómo fue fundamentado en mí cuando entonces el querer alejarme me hizo entender que la oración es la que me acerca. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos blindarnos mucho de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace que nuestro corazón se sienta transformado. ¿Sí? Cuando una persona apenas está escuchando la palabra de Dios, o cuando una persona apenas está empezando a conocer de Dios, ¿qué se le dice? Venga y escuche, porque la fe viene por el oír, que la palabra de Dios. Entonces debemos nutrirnos en todo momento de esa palabra bendita. Amén. Dice en Efesios 4:31-32, aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos a otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Entonces, también nuestra emoción del enojo ante una situación que nuestro hermano no fue para nosotros la más agradable. Alejémonos quizás de esa amargura, de ese quizás enojo o molestia, ¿cierto? Porque dice que perdonémonos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó. Amén. Porque uno de los principios como mujeres es la hermandad. Amén. Uno de los principios también, la mujer con principios, llevamos dos, estábamos hablando del primero, que era la mujer que habla con Dios, la mujer que lee y cree en la palabra, y la mujer que conmueve el corazón de Dios, que está cerquita de Dios. Pero ¿cómo conmueve el corazón de Dios? ¿Cómo conmover el corazón de Dios? Usted se preguntará en esta noche, ¿yo cómo puedo conmover el corazón de Dios? La mujer que alegra el corazón de Dios es una mujer que reconoce su necesidad y dependencia de Él.
Para ella es prioritario pasar el tiempo delante de la presencia de Dios cada día. La mujer del perfume, amén. No debemos tener miedo de mostrar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que es tan importante para nosotros ser fieles en nuestras creencias y valores. Pero nuestros principios siempre sobrepasan nuestras emociones. Entonces, esa mujer del perfume, ¿qué fue lo que hizo? Ella se sintió conmovida en ese momento, ella tenía una necesidad y derramó ese perfume. Y como hemos escuchado tanto la historia de que derramó ese perfume, ella se humilló, ella se postró, ella llegó hasta el más acto de humillación y enjugó con sus cabellos sus pies. Y empezó con un acto de amor a entregarle todo a Jesús. Entonces, hay momentos y hay ocasiones en que nosotros debemos ser aquellas personas que entreguemos todo a Dios. ¿Qué es ese perfume que nosotros estamos entregando a Dios cuando venimos a la iglesia? ¿Qué es ese perfume que nosotros estamos entregando en todo momento por medio de nuestra adoración? Ese perfume era muy caro, pero a ella no le importó el costo, sino que estar cerca de Jesús. Amén. A ella lo único que le importó es que Jesús se sintiera agradado en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que a Jesús, a nuestro Dios le agrada en ese momento y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros nos sintamos complacidos de que Jesús está siendo tocado en este momento con nuestro corazón y con nuestra adoración? El actuar puede ser ese perfume, el saber pensar puede ser ese perfume, el saber decir las cosas puede ser ese perfume que agrade a Dios, que cada vez que nosotros actuemos, pero que sea un perfume grato para Dios. ¿Cómo queremos conmover el corazón de Dios? Entonces, la mujer que habla con Dios, la mujer que lee y cree en la palabra, la mujer que conmueve el corazón de Dios. Y quizás nosotros nos sintamos también conmovidas en algunas ocasiones porque las cosas no nos salen como quizás queremos, porque las mujeres siempre queremos que eso que tanto deseamos llegue, o quizás hay situaciones en nuestra vida como mujeres que somos demasiado sensibles y no podemos manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nos hace falta oración, nos hace falta blindarnos de la palabra y nos hace falta llegar y postrarnos y humillarnos delante del Señor. Entonces, ¿cómo se mide ahora los principios que tiene la humanidad? La sociedad, ¿cómo mide esos principios? La sociedad mide esos principios por medio de las redes sociales. ¿Cuántos likes tengo? Si subí una foto, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? Si lo que dije fue demasiado importante para que entonces autoevalúe cómo pienso. Pero qué bueno que en esta noche lo más importante para nosotros no son cómo nos califiquen la sociedad, sino cómo Dios nos ve. Y Dios nos ve de una manera muy especial, única y especial. A cada uno de nosotros Dios nos ve hermosos, nos ve con una esencia especial, nos ve con un perfume diferente. ¿Y cuál es el perfume que nosotros estamos dándole al Señor? Amén. Entonces dice, quien comenzó la obra, Dios la perfeccionará. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos una influencia exageradamente gigantesca en esta sociedad. Y más que somos hijas y hijos de Dios, nosotros tenemos la mejor influencia y es la palabra de Dios.
Y por medio de esa palabra de Dios es donde nosotros estamos diciendo, yo vivo bajo principios y no por emociones. Porque la palabra de Dios es la que me está indicando cómo vivir bajo esos principios y controlar mis emociones. Tenemos todos el derecho de la bendición de Dios. Dios no mira nuestra apariencia, nuestra profesión, aunque es muy importante que nosotros nos sintamos con el interés de aprender, porque la misma profesión nos puede ayudar en la misma congregación, pero Dios mira es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Podemos tener muchos títulos, gloria a Dios por eso. Podemos nosotros tener una posición o ser reconocidos en las redes sociales, pero lo más importante es que como hijos de Dios vean que yo sea una persona con principios, que sepa controlar mis emociones y que yo por medio de actuar le dé la gloria y la honra al Señor, porque es nuestro testimonio. El testimonio de nosotros es la luz del mundo, el testimonio de nosotros es la luz de nuestra sociedad. Y quizás esos conceptos sean muy sencillos y hemos escuchado mucho de esos conceptos, pero sin lugar a duda nosotros lo que más necesitamos es que la influencia del Espíritu Santo sea el control de nuestra vida para que nuestros principios hablen más fuerte que nuestras emociones. Entonces hoy es un llamado para todos, para los niños, para los jóvenes, para las adolescentes, las señoritas, que tanto están siendo fuertes nuestros principios. Nuestros principios no son negociables ante una persona que quizás jovencita nos diga, mira cómo estás de bonita. Nuestros principios no son negociables para un joven que de pronto una mujer del mundo te diga, podemos quizás salir. Nada es negociable, nada del mundo, lo que nos ofrece el mundo es negociable, amén. Por eso hoy estamos declarando con nuestro testimonio lo que queremos proyectar, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos proyectando nosotros en nuestro diario vivir? Cuando nadie nos ve, cuando no nos ve el pastor, cuando no nos ve la hermana, cuando no nos ve nadie, cuando estamos solos, ¿qué proyectamos nosotros? Sin lugar a duda podemos dar muchos consejos, pero nuestra sabiduría humana es limitada y necesitamos de Dios para aprender a tomar buenas decisiones ante cualquier situación. Ante cualquier situación nosotros debemos pedir ese control y esa dirección de Dios. Todos experimentamos cuando nos emocionamos, quieren salirse de control quizás algunas expresiones de nosotros, pero nosotros bajo esa comunicación con Dios es donde podemos fortalecer los principios que Dios nos ha dado. Amén, gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos como principios ir y predicar y pregonar este evangelio que es vivo y eficaz. Porque necesitamos que en medio de toda la historia, una historia que nunca termina, marcar las generaciones venideras. Nosotros, ¿cómo estamos marcando hoy? Hoy, ¿cómo estamos marcando? Con nuestros principios. Muchas mujeres hicieron muchas cosas en la historia. Y si yo les empiezo a contar lo que hicieron esas mujeres, wow. Usted se queda sorprendido, y eran mujeres que no conocían de Dios, y eran mujeres y hombres que no tenían temor de Dios y marcaron la historia de una manera impresionante. Pero nosotros que conocemos de Dios, que tenemos el mejor fundamento, Cristo, que es la roca, ¿cómo estamos marcando nosotros nuestras generaciones? El principio de la empatía como mujeres, nuestra unidad, nuestra hermandad. Qué bueno que sintiéramos como la otra. Qué bueno que sintiéramos hoy y entendiéramos cómo sería vivir una mujer y un hombre sin principios y fundamentos cristianos. ¿Cómo están en este momento afuera? Usted no se ha preguntado, yo hoy tengo ese principio y ese fundamento, pero ¿cómo vive la mujer que no tiene el fundamento? ¿Cómo vive aquel hombre desesperado que quizás está buscando la solución para dejar la drogadicción? ¿Cómo vive esa persona que no tiene el fundamento? ¿Cómo viven los de afuera? Hoy lo tenemos todo, tenemos comodidad. Hoy estamos aquí sentaditos, juiciosos, vestidos, peinados. Pero ¿cómo es aquella persona que tiene una necesidad de un techo y que no conoce de Dios?
que no sabe quién es el Dios que le ha creado su humanidad, que no tiene una conciencia y una revelación del nombre de Cristo. Porque el mejor gozo y la mayor satisfacción de nosotros es que tenemos a Cristo. Que cada vez que nos sintamos afligidos, que cada vez que nos sintamos atribulados, que cada vez que nos sintamos compungidos, sabemos a quién acudir. Y que cada vez que acudimos al Dios Todopoderoso hay un abrazo de parte del Señor. Que cada vez que acudimos al Dios del cielo y de la tierra hay una caricia. Por eso, ante la necesidad, ¿cuántos tienen necesidades? Todos tenemos necesidades. Y esas necesidades quizás nos pueden mover nuestras emociones y nos pueden alejar de Dios. Y esas emociones nos pueden hacer sentir de que no podemos seguir. Pero están unos principios y está la palabra de Dios para decir: tú sí puedes. Si Pablo pudo, yo también puedo. Si Ana pudo vencer esa aflicción que tenía, yo también, y continuar y perseverar en la oración hasta que fue contestada, yo también puedo recibir respuesta de Dios. Por eso, ¿cómo viven los otros que no tienen a Dios? Y pensaba: Señor, hazme sentir y ver cómo viven los otros que no te tienen a ti, que no tienen tus principios, que no tienen el gozo de la salvación. Porque en los momentos más difíciles y en la aflicción más grande en mi vida he sentido el gozo de la salvación. En el momento difícil yo pude acudir a Dios, pero quizás en el momento difícil mío, en esa situación, que la misma situación la pase una mujer de afuera, quizás se suicide. Quizás una mujer de afuera, quizás vaya a la brujería. Quizás una mujer de afuera hubiera podido irse al placer, pero Dios me escogió a mí. ¿Cuántas mujeres hay en el mundo? Y tú eres la escogida, y tú eres llamada para ser aquella mujer que dice en Proverbios 31. ¿Cuántas mujeres están siendo violentadas en este momento? ¿Cuántas mujeres en este momento están siendo quizás violada por sus derechos humanos? Pero usted hoy tiene la libertad de estar aquí. ¿Cuántas mujeres están al borde de la muerte? Pero usted tiene la salud, porque Dios te dio el fundamento para saber a quién acudir, al Dios Todopoderoso. ¿Cuántas mujeres están viviendo una situación en donde no encuentran una salida, y lo que más anhelan y lo que más desean es quizás no tener la vida? Pero nosotros tenemos vida, y vida en abundancia, como aquella mujer samaritana que no entendía esa agua que daba vida, no entendía de esa agua que daba esa vida eterna, de esa agua que saciaba la sed. Hoy la tenemos, y qué bueno que en ese momento todas las mujeres pasen aquí al altar, porque vamos a ser unas mujeres que marquemos generación, que marquemos esta generación. Yo quiero hacer parte de esa mujer de Proverbios 31 que marque la generación. Mujeres que no conocían de Dios marcaron la historia, pero porque yo no puedo marcar la historia, yo quiero marcar la historia. Mujeres, estamos llamadas a marcar la historia de Dios. Mujeres, hacemos parte de la gran historia de Dios. Y yo quiero ser aquella mujer que marque el corazón y conmueva el corazón de Dios. Yo quiero ser aquella mujer con el principio de la hermandad y que pueda entender la situación de mi hermana y que pueda llegar e interceder por la situación de mi hermana. Qué bueno, iglesia, que usted se ponga en pie y usted empiece a interceder por las mujeres de nuestra congregación, porque las mujeres de nuestra congregación tienen valor. Las mujeres de nuestra congregación tienen valentía. Las mujeres de nuestra congregación viven en principios y valores cristianos, que puede llegarse lo que se venga, pero estas mujeres convencidas nada las va a mover, porque somos unas mujeres